Sufragio a las almas purgantes. La oración. Entre las obras de sufragio por las almas del purgatorio, hay tres que tienen un efecto maravilloso sobre aquellas almas, y son la oración, la Santa Misa y las indulgencias. La oración es nuestra fuerza. La misa es la potencia amorosa de Jesús que se ofrece para aliviar a las almas purgantes. La indulgencia son la riqueza de la Iglesia regalada a las almas purgantes. La oración. La oración es como un refrigerio que de nuestra alma sube hacia el cielo, y como rocío y lluvia saludable cae sobre las almas purgantes. También una simple invocación, una ejaculatoria, un sacrificio, un acto breve de amor a Dios, tienen una eficacia extraordinaria de sufragio. El padre Rossignoli, en su obra sobre el purgatorio, cuenta que un religioso tenía la costumbre de rezar una oración cada vez que pasaba cerca de un cementerio. Un día, distraído por importantes pensamientos, omitió esta oración. Tuvo entonces la impresión de ver a los muertos salir de sus tumbas y seguirlo cantando el versículo 8 del Salmo 128. Y nos dicen aquellos que pasan, la bendición del Señor sea con vosotros. A estas palabras, el religioso confuso y mortificado respondió con otras palabras del Salmo: les bendecimos en el nombre del Señor. Y entonces tuvo la impresión de que los muertos, sufragados por aquella invocación, retornaban a sus tumbas. Si una pequeña invocación fue un alivio para aquellas almas, una oración constante y perseverante no las alivia solo por un momento, sino que las enriquece acortando el tiempo de su purificación. La persona rogando en estado de gracia se vuelve intermediaria entre Dios y las almas purgantes, y Dios, por el amor que les tiene, acepta su oración como reparación de las culpas del alma, como un pago aunque parcial de las deudas, como una purificación que la capacita para alcanzar la inmensa gracia de la eterna felicidad. Quien reza entonces por los difuntos debe estar en gracia de Dios. De lo contrario, no puede ser mediador entre el alma y Dios. Entre las oraciones que podemos ofrecer por los difuntos, tienen más valor, más eficacias aquellas de la Iglesia, que son presentadas a Dios no solo en nombre de quien reza, sino en nombre de toda la Iglesia. Entre estas oraciones prevalecen el oficio de los difuntos, el Salmo 50, porque es la oración consagrada por la Iglesia a las almas purgantes, el Vía Crucis y el Santo Rosario contienen preciosas indulgencias. El mes de noviembre es especialmente dedicado a los difuntos. A todas estas u otras oraciones hay que agregar la Santa Confesión y Comunión. Es necesario que en ocasión de la muerte de una persona querida, todos los parientes se confiesen y comulguen por su alma. No hay testimonio más bello de afecto por un difunto que ponerse en gracia de Dios y de acrecentar la gracia en la propia alma con la absolución, y al recibir a Jesús supliendo con amor las deficiencias de los difuntos, especialmente de aquellos que fueron pocos practicantes en vida. La Santa Misa. Sufragio de los sufragios es la Santa Misa, renovación real, aunque incruenta, del sacrificio de la cruz que nos salvó a todo el mundo. Una sola misa es para ellas de infinito valor, pues la inmolación de la cruz fue suficiente para redimir por todos los siglos al género humano. La aplicación del santo sacrificio se realiza según la voluntad de Dios
conforme a su infalible justicia. Los teólogos dividen en tres partes el fruto de la misa. Una parte del tesoro de la misa va en beneficio de todos los miembros. Otra parte va en ventaja del sacerdote que celebra y también de los fieles que participan en el sacrificio. El sacerdote, unido al pueblo, lo exhorta a rezar. Recen, oh hermanos, para que mi sacrificio y el vuestro sea aceptado por el Padre Omnipotente. El pueblo responde: reciba el Señor el sacrificio de tus manos en alabanza y gloria de su nombre, y también por nuestro provecho y el de toda su santa Iglesia. La tercera parte de la misa va en provecho de por quien se celebra, y esta parte, en la medida que Dios conoce, es aplicable a las almas del purgatorio. Por la limitación que Dios puede poner en su justicia, al aplicar esta parte a las almas purgantes, no basta celebrar una sola misa por los difuntos, es necesario hacer celebrar muchas. La razón es evidente, ya que la Santa Misa debe purificar el alma y debe, por así decirlo, dirigirla, orientarla, elevarla para hacerla capaz de alcanzar la eterna gloria. Del mismo modo, la mano de un valioso artista no puede de un solo golpe esculpir el mármol y configurar una estatua perfecta en un museo de arte. Esto no es por falta de habilidad, sino por la resistencia del mármol. El alma separada del cuerpo por la muerte, en gracia de Dios, es predestinada a la gloria del cielo, pero trae en sí las imperfecciones y las miserias contraídas en la vida. Esas son innumerables, y si nosotros la viéramos en aquel estado, nos asustaríamos más que si hubiésemos estado frente a un leproso. Es repugnante el aspecto de un alma vista a la luz de la infinita santidad y perfección de Dios, y es realmente infinita la misericordia divina que le concede el poder purificarse. También en esto hay una lucha de amor. Dios ama al alma y le quiere dar su amor, una felicidad sin sombras, sin lágrimas, sin luto alguno, sin reproches por el pasado, y por esto la purifica, la renueva, la embellece. El alma ama a Dios y siente una profunda atracción hacia Él, pero se ve manchada y no puede ir hacia Él sin purificarse. Delante de Dios no cuenta el prestigio alcanzado en vida, ni la ciencia, solo vale la bondad, solo el amor. Quien tiene un amor muy grande por el Señor y por el prójimo, recibirá mayor cantidad de aguas saludables que surgen del corazón de Cristo, abierto en la cruz, que se ofrece en el altar para la vida del mundo. Los tormentos y las penas del purgatorio evidencian las propias miserias, pues son proporcionadas a las culpas cometidas. Por el efecto de los sufragios se realiza una renovación maravillosa del alma. La restauración de una tela de Rafael, por ejemplo, puede hacerse liberándola primeramente de las añadiduras o manchas que la han profanado, y enseguida se puede pacientemente trazar el diseño original y los colores primitivos. Este trabajo no puede hacerse de una sola vez. El alma es una obra de arte deteriorada que necesita liberarse de las añadiduras o manchas de las culpas, y es necesario que resplandezca en ella la obra de Dios, la gracia que la redime y la misericordia que la perdona, evitando que se reduzca a cenizas. La Santa Misa es como el paciente retoque del artista divino que se concentra amorosamente en ella para restaurarla, pero que tiene la necesidad de liberarla poco a poco. He aquí por qué una sola misa no es suficiente para devolver al alma el esplendor de la gracia y de la santidad que la vuelve capaz del gozo eterno.
Una misa la roza, por así decirlo, porque encuentra en ella una masa de miserias y raspa solo algunas, porque la misericordia divina es siempre delicada y no fuerza al alma. Como un cirujano que no saca de un golpe la venda de una herida, sino primero la remueve y poco a poco la salca y la suelta, y después comienza a desinfectar la herida, así la misericordia de Dios por la Santa Misa no saca de un golpe las heridas del alma, cuando ella, por las injusticias cometidas, no es capaz todavía de una completa purificación. No se puede dar de un golpe la plena intensidad de la luz a un ojo enfermo, pero delicadamente se atenúa la potencia luminosa y se procede por grado. Por una misa el alma es simplemente aliviada, por otra comienza a orientarse en la luz de la justicia de Dios y tiene la fuerza de angustiarse de sus propias responsabilidades. Por una tercera comienza a sentirse liberada del apego de su propio yo y crece en el amor de Jesús que la invade durante la celebración del santo sacrificio. En cada misa celebrada por ella, el alma se siente liberada de su deuda y poco a poco se cubre de vestimentas nupciales que la introducen en el eterno banquete de amor. ¿Cómo se distinguen las tres partes de la misa determinando el fruto de cada una? No es fácil decirlo. La misa es un sacrificio único, de valor infinito, y no se entiende a primera vista cómo puede dividirse en tres partes. He aquí cómo se puede explicar esta distinción teológica. La misa es el gran tesoro de la Iglesia, es el sacrificio que la Iglesia ofrece a Dios y lógicamente es el testimonio de adoración, de agradecimiento, de expiación y de oración de toda la Iglesia por Jesucristo que se ofrece. Esto puede llamarse la primera parte del fruto de la misa. El santo sacrificio Jesús lo cumple por medio del sacerdote que celebra, y es lógico que el sacerdote goce de sus frutos antes que todos los demás miembros de la Iglesia. Por esto, es un verdadero delito celebrar mal la misa, y peor, celebrarla en pecado. En este caso, el sacerdote cumple el sacrificio, pero no recoge el fruto, porque está lejos de Dios y es como tierra pedregosa y árida donde el agua no penetra. Es como un asno que bien doblado lleva un tesoro, pero no es rico. El sacerdote que celebra en pecado no vive en Jesús, es su enemigo. Por el sacrilegio que comete, es un estado de blasfemia. En este deplorable estado no participa de la divina alabanza de Jesús, porque está en desgracia con Dios y es tan ingrato como lo fue Judas, que estuvo junto a Jesús, pero lo traicionó. De esto se puede deducir fácilmente que esta segunda parte que los teólogos asignan al sacerdote en la misa que celebra es precisamente su íntima participación en la vida de Jesús a quien adora, agradece y ruega. Es lógico que así sea, ya que es el sacerdote quien llama a Jesús sobre el altar. La tercera parte de la misa, que puede aplicarse a los vivos y difuntos, es el tesoro de las oraciones de la misa, a la cual se le agrega una ofrenda especial. También en la antigua ley, quien ofrecía en sacrificio un animal, con sus sacrificios se acercaba a Dios. La limosna que los fieles dan en la iglesia durante la misa es para el mantenimiento del sacerdote y para glorificar a Dios. Por eso tiene un mérito y una participación particular en los 4 frutos del sacrificio: adoración, agradecimiento, expiación y oración, que aprovecha a quien hace celebrar una misa y la puede aplicar por todas las almas del purgatorio. La misa, por tanto, no se divide en 3 partes, estrictamente hablando,
pero lleva en sí tres formas del infinito tesoro de Jesús: la Iglesia, el sacerdotes y los fieles vivos o difuntos. Cuando quien hace celebrar una misa está en pecado mortal, no puede recoger fruto por sí mismo. Es sólo Jesús quien en su misericordia socorre directamente a las almas purgantes. El sacrificio no pierde su eficacia por culpa del sacerdote o del fiel que ofreció el sacrificio, ya que es Jesús que lo ofrece en la persona del sacerdote, pero está claro que el fruto depende de las disposiciones del sacerdote o del fiel y disminuye si el sacerdote o el fiel se encuentran en pecado. La misa llamada gregoriana. Digamos algunas palabras sobre las misas llamadas gregorianas. Son 30 misas continuas que se celebran por un difunto. Es solo una práctica piadosa y no puede decirse que sean infalibles para la liberación de un alma, porque es solo Dios que en su justicia amorosa aplica el sufragio a las almas, como explicamos. El origen de las misas gregorianas es este. San Gregorio Magno cuenta en sus diálogos que un monje de su convento llamado Justo ejerció con permiso de sus superiores la medicina. Una vez aceptó una moneda de 3 escudos de oro a escondidas del abad, cometiendo una gravísima falta contra el voto de pobreza. Movido por los reproches y humillado por la pena de excomunión, estaba tan afligido por el dolor que se enfermó gravemente y murió arrepentido. Pero en la paz de Dios, queriendo San Gregorio infundir temor a los demás religiosos contra aquella falta que violaba uno de los votos más importantes de la vida religiosa, lo hace sepultar separadamente y botó los 3 escudos de oro en la fosa e hizo repetir a los religiosos las palabras de San Pedro a Simón: que tu dinero muera contigo. Algún tiempo después, el santo abad, movido a compasión, tal vez por alguna visión del difunto, llamó al ecónomo del monasterio y le dijo: desde hace mucho tiempo nuestro hermano es atormentado por las penas del purgatorio, y la caridad aconseja liberarlo. Desde hoy ofreceremos por él el santo sacrificio por un período de 30 días seguidos. El ecónomo obedeció, pero no había pensado por sus muchas preocupaciones en contar los días. Una noche, el difunto se le apareció diciendo que se iba al cielo, libre de las culpas del purgatorio. Entonces se contaron los días desde el inicio de las celebraciones y se encontró que precisamente ese día se cumplía el 30º día de la celebración. Desde aquí viene el uso de hacer celebrar 30 misas por los difuntos, costumbre que existe en los monasterios benedictinos y trapenses, y que Dios ha mostrado a través de muchas revelaciones que le era muy agradable. Las indulgencias. Hablemos ahora del tercer modo de socorrer a las almas del purgatorio. Esto es a través de las indulgencias. El mismo nombre, indulgencia, indica un beneficio y una entrega de misericordia que se da por generosidad. El patrón del Evangelio, perdonando al siervo los 10.000 talentos que le debía, le hace una indulgencia, y esta fue consecuencia de la humilde oración del siervo: ten paciencia conmigo y te daré todo lo que te debo. El siervo suplicó, y aquella oración le mereció la indulgencia, fundada en la riqueza del patrón. Cierto, si no hubiese tenido exceso de bienes, el patrón no le había perdonado los 10.000 talentos. Para entender la naturaleza de la indulgencia que la Iglesia concede,
por el poder que Jesucristo le ha dado de redimir en la tierra cualquier deuda que el alma tenga con Dios, es necesario, antes que nada, recurrir al admirable sacramento de la penitencia. Por este sacramento se perdonan los pecados, graves o pequeños. Cualquier culpa es una deuda y supone una reparación para obtener la remisión. Por el pecado mortal no perdonado, la pena es eterna. Si es perdonado, la pena es temporal y devuelve al alma al estado de equilibrio del amor hacia Dios. La pena temporal es como la convalecencia después de una enfermedad mortal, que devuelve al cuerpo su eficiencia. El dolor de los pecados graves, cuando es sincero, devuelve al alma la amistad con Dios. Pero si no es acto lleno de amor, deja en la vida una desorientación que debe acabarse poco a poco con las penas de la vida o con la penitencia temporal y corporal. La pena temporal y la penitencia son la prolongación en el alma del dolor de los pecados. Es como un querer testimoniar a Dios el propio amor, acogiendo las penas como reparación del torpe delito del pecado. Esta reparación nosotros la hacemos espontáneamente cuando nos damos cuenta de habernos equivocado en las actividades de la vida normal. Quien ha olvidado una cosa importante y se da cuenta, se aplica un daño inmediatamente. Por ejemplo, se pega con violencia en la frente como para castigarse. La Iglesia, en los primeros siglos de su vida, daba una pena temporal por los pecados graves perdonados en la confesión. Asignaba cuaresmas de ayunos u otras penas que, aunque eran graves, eran siempre mínimas comparadas con el castigo temporal que el alma había merecido. Compadecida por la humana debilidad y para facilitar el pleno retorno del alma al fervor de la vida cristiana, la Iglesia prescribe obras buenas que nos consiguen los méritos y satisfacciones de Jesucristo, de la Santísima Virgen y de los santos. La indulgencia es una remisión de una pena temporal adeudada por los pecados, que la Iglesia concede bajo ciertas condiciones al alma en gracia, aplicándole los méritos y las satisfacciones abundantes de Jesucristo, de la Santísima Virgen y de los santos, los cuales constituyen su tesoro y por la cual anulan sobre la tierra, en todo o en parte, la deuda de un alma, anulándola también en el cielo. Por la comunión de los santos podemos socorrer a los difuntos. La Iglesia nos da la facultad de aplicarles este inmenso tesoro de misericordia, reduciendo así sus penas, que son precisamente la satisfacción de las culpas cometidas durante la vida presente. La indulgencia puede ser plenaria, si remite toda la pena temporal, y es parcial si se remite solo en parte. Es ilusión común de tantos cristianos el pensar lograr una indulgencia balbuceando una oración simplemente con la boca. Es necesario, en cambio, el estado de gracia, un íntimo acto de amor hacia Dios en el rezar una oración en pro de una indulgencia, una voluntad interior de no querer ofenderle nunca y de cumplir con fidelidad lo que expresa la oración. Como es sabido, después del concilio, para evitar confusiones o erradas interpretaciones en la mente de los fieles menos instruidos, la Iglesia suprimió la expresión de los días de indulgencias. Por esto ahora se habla solo de indulgencia plenaria y parcial, sin ninguna indicación de días. Es bueno recordar que 100 días de indulgencia no ha significado nunca que las almas de los difuntos permanecerían 100 días menos en el purgatorio.
pero significaba que la Iglesia, de su tesoro espiritual, en sufragio de los difuntos, entregaba tantos méritos que se ganaban 100 días de penitencia pública, la cual se usaba en los primeros siglos como expiación a las culpas públicas. Cuando para adquirir una indulgencia se prescribe la confesión y la comunión, la Iglesia permite hacer la confesión entre los 8 días que preceden o siguen aquel establecido por la indulgencia, y se pueden recibir la Santa Comunión en la vigilia de dicho día o entre la octava, permaneciendo siempre la obligación de observar todas las demás prescripciones de la manera y en el tiempo establecido. Si se está comprometido a realizar una obra impuesta en confesión como indulgencia, la obra vale también como tal. El estado de gracia es condición necesaria para ganarse la indulgencia y se requiere tenerlo al menos al terminar las obras prescritas. ¿Cómo podría ganar la remisión de una pena temporal quien es enemigo de Dios y tiene sobre él una condena de pena eterna? Para ganar la indulgencia es necesario también la intención de ganarla. Si por singular privilegio es concedida a un crucifijo la indulgencia, cada vez que se le bese con amor y arrepentimiento, diciendo, por ejemplo, te amo, perdóname, estas indulgencias multiplicadas en el día ayudan sobremanera a las almas del purgatorio. Nadie puede aplicar a los vivos las indulgencias, porque es lógico que no se puede dar la remisión de una pena temporal a quien podría cumplir una obra para merecerla y no la cumple. Como se deduce de lo que se ha dicho, las indulgencias son un gran tesoro, tanto para nosotros como para las almas del purgatorio, y es necesario tenerlas presentes y aprender a ganarlas. No se puede pretender la remisión de la pena temporal de los pecados propios cuando se vive acumulando deudas con la justicia de Dios. ¿Cuántos sufrimientos menos habrían en nuestras vidas y en la vida del mundo si supiéramos apreciar el valor y las ventajas de las indulgencias? En los momentos difíciles de la vida sería un gran bien confesarse, comulgar, buscar en los tesoros de la Iglesia las riquezas para pagar nuestras deudas y liberarnos de los castigos que merecen nuestras miserias espirituales y nuestras culpas.